Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero hablar de algo que no sean libros de texto ni tampoco monografías científicas para especialistas, como en ocasiones es el caso de lo que hablo en este espacio. Hoy quiero hablar de textos un poco más divertidos y que generalmente van bajo el rótulo de textos de divulgación científica. Si tomamos la palabra divulgación en un sentido común, podemos entender rápidamente que prácticamente cualquier monografía científica, por muy avanzada que sea, por muy alto que sea su contenido matemático o sus razonamientos empírico-críticos o lo que sea, pues es divulgación, porque se publica y está sujeta a la crítica. Pero en este caso yo voy a entender, a partir de la lectura de los libros que presentaré, la divulgación como algo que no necesariamente tiene que ver con esas discusiones críticas que se dan en la academia, sino con el intento de que más gente se acerque a los materiales de la ciencia, sea esta la biología, la química, la matemática o lo que sea. Aquí voy a presentar algunos libros que, bueno, casi todos tienen que ver con física y matemáticas porque son el tipo de cosas que a mí me gusta leer, nada más por eso, no porque desdeñe divulgación de este estilo en otro tipo de ciencias o actividades de la mente humana, de la actividad intelectual humana. Aquí me voy a limitar a esas dos que he mencionado. Voy a comenzar con una antología de textos pues de textos de matemáticas, casi todos son de matemáticas o todos. Esta se llama así, El tesoro de las matemáticas, por una señora que se llama Henriette Midonick. Henriette Midonick, son 2 tomos en la editorial Penguin, son 2 tomos. Estos dos más tienen la misma portada, bueno, casi la misma portada. Y como acabo de mencionar, tratan o contienen una serie de textos en ese sentido de divulgación. Aquí está tomando textos que no son tan conocidos y los da a conocer a un público amplio, para quien supongo que el público al que va dirigido son los docentes universitarios, los matemáticos que tengan tiempo de leer algo que no sea lo de su especialidad o que no estén apurados por publicar algún artículo que se va a perder en la masa de artículos publicados este mes o este día, o un físico que no esté calibrando o calculando alguna cosa, o por gente que, pues, filósofos que quieran saber de la matemática para no decir tanta tontería como la que suelen decir, filósofos idealistas, filósofos hegelianos o todos esos que suelen decir cosas muy extrañas acerca de la matemática. Supongo que ese es el público al que va dirigido este tipo de textos, y es divulgativo en el sentido de que, por ejemplo, trae textos de René Descartes que los filósofos no leen, como la geometría de René Descartes, que pues yo supongo que la mayoría de los filósofos no la leen porque les da flojera, o porque no la entienden, o por cualquier cosa, porque a final de cuentas, si uno lo lee, como es mi caso, se da uno cuenta de que no es exactamente elemental la forma en cómo Descartes está reformulando la vieja geometría de Euclides al darle una forma algebraica, al representarnos, dando, dando aquí finalmente sentido a una maquinaria intelectual que durante miles de años se había estado formando, que es el álgebra. Le da un sentido, finalmente un sentido geométrico a lo que en principio son solamente ecuaciones algebraicas. Eso pues es una idea difícil, y supongo que muchos heideggerianos y mucha gente de esa pues no la entiende. Ellos están buscando el sentido del ser en la vida cotidiana, y supongo que para ellos la vida cotidiana no incluye matemáticas ni tecnociencia. Ellos están en contra de la tecnociencia, como muchos otros. También vienen unos de Isaac Barrow, de Isaac Newton, en el segundo tomo, de Leibniz, de Augustus de Morgan, de Gottlob Frege, de Gauss, de Benjamin Peirce, de Sylvester, de Arthur Cayley. De Arthur Cayley trae un delicioso articulito que es una memoria sobre la teoría de matrices. Es un artículo muy, muy bonito, que este sí es recomendable pues para todo mundo. Una memoria sobre la teoría de matrices. El volumen 1 trae más antiguos de los babilonios y de los egipcios, pero vamos a otro que también se me hace muy divertido de leer. Hacedores de las matemáticas, de Stuart Hollingdale, Hacedores de las matemáticas. Este libro trae
breves biografías de matemáticos como Euclides y Apolonio, Arquímedes, gente del Renacimiento. Aquí veo a Nicolas Chuquet, Luca Pacioli, Girolamo Cardano, Descartes, Fermat, Newton, Leibniz, Euler, D'Alembert, Gauss, Hamilton y Boole, Einstein. Bueno, Einstein como matemático, Dedekind y Cantor. Lo interesante es que vamos a encontrar no solamente palabras, historias, sino también algunos cálculos en notación moderna. Eso es lo que siempre, a veces es muy complicado seguir la notación que utilizaban antes del siglo XVIII los matemáticos. La notación es algo complicada. Entonces aquí este señor se las arregla para presentarlo en notación moderna. Es un libro muy interesante, muy informativo. Se pueden pasar la tarde leyéndolo cuando tengan tiempo en el avión, cosas por el estilo. Ahora uno que es un poco, bueno, este me gustó mucho cuando lo leí, aunque a veces por partes, bueno, se llama así, La obsesión con los números primos. Es acerca de dos cosas, el teorema del número primo y la hipótesis de rima acerca de los ceros de la función z, Algunos dirán que eso es algo complicado y ciertamente el señor nos va a explicar el concepto de serie con ejemplos muy llamativos. Trae un capítulo con matemáticas y otro capítulo con anécdotas curiosas. Las matemáticas no son precisamente elementales y debe de explicarnos el concepto de serie para poder ir más allá y llegar primero al teorema del número primo y después a lo que es la función z de Riemann y sus muchas representaciones. Entiendo yo que quien lo lee, pues debe de, que el libro trata de que quien lo lea, aunque no sepa muchas matemáticas, pueda llegar a esto, como gente como yo, que no lee nada de esto. Leo puro filosofía idealista y ahí no aparece nada de esto. De hecho, ahí se desdeña todo esto. Entonces, nos da una prueba del teorema del número primo y de verdad que es un libro muy recomendable para todo aquel que guste de este tipo de textos. John Derbyshire, La obsesión por los números primos. Prime Obsession. Prime Obsession. Obsesión primordial. También se le ocurre a uno traducir. Vamos ahora a un texto que es muy conocido, pero que a mí realmente lo volví a comprar. Lo compré 2 veces. Más bien lo he comprado 4 veces. 4 veces he comprado este libro de divulgación de matemáticas. La primera vez lo tenía en una edición de Aguilar en español, que me gustaba cargar para todos lados, porque me gustaba leer ese libro. Es un libro de texto de cálculo y de topología y de muchas materias. Es muy interesante ese libro y los ejemplos son realmente evocadores y así deberían de estar escritos los libros de texto para las escuelas, para su enseñanza. No sé si alguien en algún curso de cálculo lleve un libro como el de Courant, de Richard Courant, ¿cómo se llama? What is Mathematics? Courant y Robbins, ¿qué son las matemáticas? Ahora lo tengo en inglés porque tuve que comprarlo, lo compré una vez en español en la editorial Aguilar y en uno de esos momentos de presunción me llevé ese libro junto con un tratado de trigonometría que era el que usaba para mis clases y quería mostrarle a mis alumnos un libro que recién acababa de encontrar, que era Durée et Simultanéité de Bergson, un pequeño tratado acerca de el tiempo. Bergson confronta su concepción del tiempo con la concepción del tiempo de Einstein. Bueno, pues me los llevé esos libros, los traía en mi maleta y la dejé en el auto, dejé el auto abierto. A veces uno cree que no hay crimen en este mundo. Dejé el auto abierto y cuando regresé se habían robado la maleta. La verdad no entiendo qué pueda hacer alguien con un tratado de trigonometría, un tratado de filosofía en francés, porque no sé, no he visto nunca una traducción de este tratado de Bergson, duración y simultaneidad. Se lo quería presumir a mis alumnos. Duración y simultaneidad. Bergson sí traía ahí muchas fórmulas y traía también y también me lo robaron, lo traía en español. Otro que compré
inmediatamente después que me lo robaron, lo presté y no volvió. No volvió porque el libro me entusiasma tanto que lo cargaba casi para todos lados y este también lo cargo, pero está roto. El libro de Courant y Hilbert, que es las matemáticas, realmente da una respuesta bastante ridícula a lo que son las matemáticas y de eso se burla bastante Lakatos en ese libro que ya he presentado en alguna ocasión, que es Pruebas y refutaciones, demostraciones y refutaciones, un libro que ya he presentado de Imre Lakatos, en donde menciona este libro de Courant y Robbins. No nos dicen realmente qué son las matemáticas, nos lo demuestran en la práctica. ¿Qué son las matemáticas? Indúzcanlo, abdúzcanlo a partir de encontrar una característica común a lo que les vamos a presentar, es lo que parecen decirnos, porque lo que nos dicen, matemáticas como una expresión de la mente humana, refleja la voluntad activa, la razón contemplativa y el deseo de perfección estética. La matemática como una expresión de la mente humana refleja la voluntad activa, la razón contemplativa y el deseo por satisfacción estética. La matemática es un espejo de la razón humana. Sus elementos básicos son la lógica y la intuición, el análisis y la construcción, la generalidad y la individualidad. Y ya. Así nos dice al principio. Y pues eso no nos dice mucho. La matemática es un espejo de la mente humana, acaso es lo que nos quiera decir. Pero si somos inteligentes, que yo no lo soy, podemos buscar una característica común en todo lo que hace aquí. La matemática como la búsqueda de patrones, por ejemplo. Por ejemplo, uno lo lee y dice, bueno, ¿y qué es la matemática? Pues la búsqueda de patrones. Buscamos patrones en los números, buscamos patrones en las series, buscamos patrones en los triángulos, buscamos patrones en todos lados, y eso lo formulamos en un lenguaje de mediciones, por ejemplo, cuando hablamos de triángulos. El teorema de Pitágoras es una característica general de todos los triángulos, un concepto que añadimos a los triángulos, que va dentro del concepto de triángulo. Y luego nos habla aquí también del cálculo, el concepto de dimensión, aplicaciones a la mecánica. Realmente es un libro muy, muy interesante, que yo no sé por qué no hacen libros de cálculo como este libro. Porque los libros de cálculo que uno lee realmente son a veces muy aburridos, sobre todo cuando les meten técnica pedagógica, cuando meten todo eso de poner fotografías por todos lados. Esos libros de verdad se vuelven muy gruesos, llenos de colores y fotografías, como alguna vez en la pandemia recomendaban que cuando diéramos clases en línea pusiéramos mucho color para que los alumnos no se durmieran. Esas son las grandes técnicas pedagógicas que inventan los burócratas. Bien, vamos a otro que me ha parecido también bastante bueno. Generalmente me gustan los libros de este tipo que son de divulgación. Este es de Paul Nahin. Cuando menos es más, podríamos traducirlo. Cuando menos es más o cuando menos es mejor. Depende de cómo podamos encontrar una frase en español que sea parecida a esta o en least is best, cuando menos es más, cuando lo mínimo es lo mejor, algo por el estilo. Cuando lo poco es mucho, alguna traducción por ese estilo, que más bien lo que capte sea el espíritu de lo que nos quiere decir el libro antes que la literalidad de las palabras. Entonces este libro me gusta sobre todo por la cantidad, nuevamente, la cantidad de problemas en el cálculo de variaciones que presenta. De eso se trata este libro. Es un libro acerca del cálculo de variaciones escrito por un ingeniero electricista. Me parece que sí, ingeniero electricista. Profesor de la ingeniería eléctrica en la Universidad de New Hampshire. Sí, es un ingeniero electricista al que le interesan mucho este tipo de problemas. Tiene otro libro sobre números complejos, pero ese no lo traje. Entonces, pero este me gusta más. Me gusta más el cálculo de variaciones que los números, que la teoría de variable compleja, aunque esa haya sido la gran idea del siglo XIX en las matemáticas. Cuando lo mucho es poco, cuando lo poco es mucho. Parece, si lo traducimos así, parece prédica de político de barrio. Entonces, trae una serie de problemas de maximización que no encontramos en los obsesivamente estilizados manuales de cálculo de variaciones que nos atiborran de técnicas matemáticas y de definiciones para demostrar teoremas que nunca nos explican
¿Para qué sirve? ¿Cuál es su generalidad? ¿Cuál es su utilidad? ¿Qué nos lleva a ello? En cambio, este sí trae problemas y los va resolviendo paso a paso, muy interesantes. Eso es precisamente lo que uno saca cuando lee estos libros de divulgación. Sí se pueden escribir libros que sean muy interesantes, libros que podrían ser libros de texto, en donde predomine esa búsqueda de darle sentido a lo que se hace, en lugar de caer en el formalismo del que suele hablar Lakatos, ese autoritarismo matemático en el que aquí está el teorema, aquí está la definición, etcétera. ¿Qué puedo hacer con ello? Pues búscale. ¿Quién sabe qué puedas hacer con ello? Búscale. Voy a un último libro de esta serie de libros que presento. Todos ellos tienen una característica principal. Sí predomina la matemática, así que el público, como dije al principio, puede no ser realmente muy amplio, ya que a veces mucha gente cree que las matemáticas no son para ellos, pero ciertamente esto es una conclusión que no está garantizada por nada, es un non sequitur. Todos tenemos la capacidad de comprender las matemáticas, pero también nos negamos a hacerlo por múltiples razones. Porque tenemos un maestro que nos cae mal, porque no queremos sentarnos a leer un libro, porque la matemática como la literatura, dice González Maestro, y esa es la frase que más me gusta de él, la adapto aquí yo al caso, la matemática como la literatura no da, exige, exige que le dediquemos tiempo, exige que tomemos un lápiz, que tomemos un papel y que comencemos a razonar. Primero para aprender la notación, que es lo que a veces a mucha gente le desagrada. Y después para poder expresar nuestras ideas a través de esa notación, para darnos cuenta que esa notación realmente nos ayuda a guiarnos dentro de la selva de los cálculos. Pero vamos a un último libro que también este libro parece ser que uno tiene parientes que de manera un tanto intuitiva saben que a las personas hay que darles cosas que les exijan saber algo más. Hace muchos años, cuando yo era no un joven, sino un infante, una de mis tías, que ciertamente era la tía que yo más quería, pero no era yo su sobrino al que ella más quería. Quiero creer que no fuese así, pero la evidencia muestra lo contrario, no era yo su más querido sobrino, pero ciertamente era la tía que yo más quería. Y en cierta ocasión, quizá para callarme la boca, me regaló un libro de divulgación científica. Mi tía era ingeniera química y yo tenía la mala costumbre de preguntarle cosas que pues me surgían por ahí, lo leí aquí o allá, en alguna ocasión le pregunté, ¿y qué es un mol? ¿Qué es un mol? Y me lo explicó, me dijo, un mol es la medida del número de partículas, Algunos habrán escuchado en algún libro de física, de los muchos libros mal hechos que hay de física, que los moles son la medida de la sustancia. Bueno, no, los moles lo que miden es la cantidad de partículas que hay en una sustancia, porque las sustancias son o están compuestas de pequeñas partículas y hay que contarlas. Y los moles toman como base un número grandísimo que es el número de Avogadro. Ese es el tamaño de un mol, el número de Avogadro, el número de partículas. Como se mide el número de partículas es del orden de 10 a la 27, que es el orden del número de Avogadro. Bueno, entonces esta tía me regaló este libro, por eso ya está viejito. En realidad, debió habérmelo regalado en inglés, pero me lo regaló en francés. Se llama La ciencia para todos, de un señor que es bien conocido en inglés y en español también, Lancelot Hogben. Este señor ha escrito libros, muchos libros de divulgación. Tengo otro por ahí, Mathematics for the Million, se llama, Mathematics for the Million. Matemáticas para todos, lo podemos traducir, matemáticas para el millón, o sea, para todos, se supone que es obras de divulgación. Bien, este libro, La ciencia para todos, es tanto un libro de divulgación como puede ser un libro de texto, ya que incluye problemas. Ya lo tengo muy acabado. Son realmente dos tomos. Dos tomos. Este es el tomo 1, este es el tomo 2. Y juntos, pues están verdaderamente un poco gruesos. Esta es una traducción al francés. Mi tía leía sus libros en francés y tenía la maña de pasármelos así. Y si yo no los entendía, me decía, te presto un diccionario. Ahí está el diccionario, úsalo. Pues bueno, úsalo. Creo que ni me lo prestó. Pero bueno, La ciencia para todos, de Lancelot Hogben, nuevamente es un libro que uno se pregunta, ¿y por qué
se empeñan, los que escriben libros de texto, como en algún video que tengo previo que se llama Los auténticos enemigos de la matemática. Les recomiendo este libro, porque es muy buen libro. Muchas gracias.